Bueno, continuamos en este segundo video, en esta segunda fracción, por una cuestión tecnológica, con el desarrollo. Habíamos quedado en la denominación o la razón social de estas sociedades, ¿sí? O sea, la ley manda a aplicar supletoriamente lo de las sociedades en comita, la sociedad en colectiva para la razón social y acá en el mismo 317 establece cómo debe ser para el caso de la denominación. ¿Mm? Eh, Volvemos al PowerPoint. ¿Qué pasa con respecto a la cefalía de este punto de la cefalía de la administración? La, la, la ley de sociedades, en la parte de sociedades comandita por acciones, establece el caso en que la administración queda céfala por ausencia, por remoción, por muerte, por incapacidad, por lo que fuese del administrador, ¿sí? Recordarán ustedes que en la sociedad comandita simple, ¿qué decía la ley? La ley mandaba a autorizar que los socios comanditarios, perdón, puedan administrar la sociedad o realizar todos los actos que sean urgentes, ¿sí? Sin que por eso sea extensible la responsabilidad solidaria ilimitada por dichos actos. ¿Mm? Bien, acá en la sociedad comandita por acciones, la ley prevé otra solución distinta y esto es una diferencia fundamental con respecto a una sociedad y otra. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice que en el caso de acefalía de la administración va a ser la sindicatura, ¿sí?, quien designe a un nuevo administrador, ¿sí? Es decir que, porque ustedes, por lo que yo les dije, estas sociedades se asimilan a la sociedad por acciones en una parte, ¿sí? Entonces, las sociedades por acciones tienen sindicatura obligatoria, ¿sí? Salvo que expresamente se haya prescindido de la misma en el contrato constitutivo, en el estatuto. Si así no fuese, la sindicatura es un elemento tipificante, ¿sí? Es decir, debe estar. Y entonces será el síndico quien designe un administrador, lo que se daría un administrador provisorio, ¿sí? Eh, en el caso que se asuma un nuevo administrador, un administrador provisorio, ¿sí?, no se le va a hacer extensiva la responsabilidad ilimitada por los actos que desarrolle, sino que es más bien una actuación provisoria como su nombre lo indica, ¿sí? Y le establece un plazo máximo que debe reorganizarse su administración en el término de 3 meses. Acá hay una cuestión particular que tiene que sobresalir. No es obligación del órgano de fiscalización, es decir, de la sindicatura, que designe a otro socio comanditado o a otro comanditario si no lo hay, o a un tercero. Es decir, no hay un orden ni una norma imperativa a quién tiene que designar, ¿sí? En la sociedad comandita simple tenía que administrar otro comanditado, sí o sí tenía que administrar otro comanditado. Cuando no había más comanditados, tenía que administrar un comanditario los actos urgentes. Bueno, acá le impone esta obligación al síndico, que diga quién va a ser el administrador provisorio, pero el síndico puede elegir, en base a su buen criterio, quién va a administrar la sociedad, ¿sí? No está obligado a que sea otro comanditado, no está obligado a que sea un comanditario, ni está obligado a que sea un tercero. Puede elegir a quien quiera. ¿Sí? Por supuesto, ¿qué pasa si nadie quiere aceptar la administración? ¿Sí? Que puede ser un caso y el cual se ha dado. Bueno, en este caso se ha aplicado lo que ustedes ya vieron, que es el tema de la intervención judicial. Es decir, alguien tiene que haber un administrador, porque si no, no hay conservación de la empresa, no es imposible seguir adelante con la sociedad. Por lo tanto, si nadie quiere hacerse cargo de la responsabilidad de que es administrar una sociedad, los síndicos deben peticionar la intervención judicial de la sociedad en los términos que establece la ley de sociedades, ¿sí? Bueno, cuando no hay sindicatura, que es el caso que se puede dar, es decir, ¿quién elige al administrador provisorio? Bueno, cuando no hay sindicatura se aplica por norma supletoria lo dispuesto en el artículo 140. ¿Sí? Recordarán ustedes que el artículo 140 de Sociedad Comandita Simple manda a que obligatoriamente deba administrar alguno de los otros socios comanditados, ¿sí? Y si no hay ninguno, bueno, alguno de los socios comandatarios, ¿sí? Alguien tiene que administrar la sociedad en caso de ser. Bien. El, el, Vamos siguiendo el orden de la redacción de los artículos. Eh, ¿Qué pasa? La administración establece que puede ser unipersonal y podrá ser ejercida por un comanditado o un tercero, y van a durar en su cargo por lo que fije el estatuto sin la limitación del 257. El 257 establece en la parte de sociedad por acciones que los socios, los administradores, los directores no podrán
de desarrollar sus tareas o ser designado por mayor de 3 ejercicios, ¿sí? Acá puede ser designado por el plazo que se fije en el estatuto sin ninguna limitación al respecto. Y dice que podrá ser unipersonal, lo cual es redundante o innecesario, y bueno, ejercido por un tercero o un socio comanditado. Recuerden ustedes que acá pasa, ¿qué pasa cuando el socio comanditario se inmiscuye en asuntos de administración? Bien, lo que había que hacer, que acá se aplica lo mismo que vimos en sociedad en comandita simple, lo que hay que hacer es determinar si la actuación de ese socio comanditario es de bien de tipo aislado o es una actuación habitual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el régimen aplicable, si bien va a ser el mismo, respecto a los actos que se aplica va a ser distinto. A ver, si el socio comanditario se inmiscuye en determinado acto o actos singulares y fácil de determinar y no más de ellos, bien, se le va a aplicar, se le va a agravar su responsabilidad por todas las consecuencias de esos actos. ¿Sí? Así va a responder con todo su patrimonio y solidariamente por todos esos actos en los cuales ha actuado. Y no se le va a explayar más allá de esos actos. Ahora bien, cuando la actuación es de tipo habitual, bueno, en ese caso se le va a aplicar, a agravar la responsabilidad como socio comanditado, aún en aquellos actos que no haya actuado, ¿sí? Pero como han sido habituales, la ley entiende que se le va a aplicar a todos los actos de la administración, ¿sí? Así como es como una penalidad por inmiscuirse en una administración. Fíjense que no prohíbe al socio en rigor, es decir, estrictamente hablando, no prohíbe al socio comanditario administrarlo, sino que se la tiene vedada, pero que si se inmiscuye en la administración, le va a agravar su responsabilidad como corresponde. Bien, ¿qué sucede cuando se pide la remoción del administrador? ¿Sí? La remoción del administrador, acuérdense que los administradores pueden, como principio general, pueden ser removidos en cualquier tiempo, en cualquier momento, sin invocación de justa causa, salvo que esta haya sido condición sustancial fijada en el estatuto, es decir, que para remover a los administradores se requiera justa causa. Para lo cual, el administrador va a conservar el cargo hasta la sentencia judicial, ¿sí? Es decir, sin negar la justa causa, por supuesto, hasta sentencia judicial. Bien, ahora, fíjense esta parte que es interesante entender por qué. Ah, perdón, me olvidaba. ¿Quién puede pedirla a la remoción de los administradores? Esto es distinto con la sociedad de la sociedad en comandita simple. ¿Por qué? Porque solamente fija un cupo, un límite mínimo para respecto de quiénes pueden pedir la remoción de los administradores y lo hacen en función de una cuantía del capital, ¿sí? Los socios comanditarios podrán pedir judicialmente la remoción de los administradores cuando tengan como mínimo un 5% del capital, ¿sí? Y entiende que un 5% o menos no es representativo y por lo tanto no tiene facultades legales como para pedir la remoción de los administradores. Criticable, por supuesto. Fíjense esta última parte, que es lo que quiso decir el legislador. Cuando el socio comanditado removido de la administración tendrá derecho a retirarse de la sociedad o a transformarse en comanditario. Lo interesante es por qué. Fíjense, el socio que ha sido removido de la administración, que se supone que es comanditado, ¿sí? Tiene dos opciones. O mejor dicho, le abre dos puertas, dos derechos. A retirarse de la sociedad, ¿sí? Es decir, a irse, por supuesto que le abone su parte correspondiente, o a transformarse en comanditario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el socio el socio que quiso ser comanditado porque sabía que él iba a administrar la sociedad. Es decir, nadie asume la calidad de socio comanditado si no quiere ser administrador, ¿sí? Entonces, como asumió la responsabilidad de ilimitada, solidaria y subsidiaria, ¿sí? Y ahora ya no puede ser más administrador, ¿sí? Entonces la ley le da esa posibilidad de transformar su parte a comanditario, porque ya no va a poder ser más administrador, o bien le da la posibilidad de retirarse de la sociedad porque él entendía que él iba a ser socio de esa sociedad solamente si administraba la misma, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones pueden ser elegidas por el socio si hay una sentencia judicial que
lo remueve como administrador.